Hola, bienvenidos a esta caverna geopolítica que en esta ocasión va a ser de política nacional, aunque el origen de este vídeo es una cuestión puramente de geopolítica, es decir, de política internacional. Sabéis todos que España está sumida en la perplejidad porque nuestro presidente está meditando, abandonado por sus funciones durante unos días, está meditando si dimite o no a raíz de la investigación que un tribunal va a iniciar por las posibles actividades de tráfico de influencias de su mujer, la mujer del presidente Sánchez. Es cierto que ya veremos a dónde llega ese tipo de investigación, que hay muchas dudas acerca de incluso la denuncia y cómo se ha interpuesto por parte de un sindicato de extrema derecha que se llama Manos Limpias, y existe una gran conmoción, un gran alboroto dentro de lo que es la esfera política española. Está claro que el presidente intentaba que ese alboroto existiera. Pero a mí me han metido a pensar en esta cuestión los comentaristas que tengo en el canal cuando me han empezado a preguntar si la razón de esta retirada parcial por ahora del presidente Sánchez, incluso la razón de que pudiera llegar a dimitir, no estaría relacionada con que el caso Pegasus vuelve otra vez a la escena. Acordaos del programa Pegasus, creado por la empresa israelí NSO, una empresa fundada por especialistas de inteligencia, ex especialistas de inteligencia de Israel, que se ha difundido muchísimo entre gobiernos y que sirve para infiltrarse en los teléfonos móviles y extraer información de ellos. Ese software Pegasus sirvió para espiar el teléfono del presidente Sánchez, de la ministra de Defensa, del ministro del Interior, etcétera, etcétera. Y aunque no se ha podido demostrar nunca cuál ha sido la influencia de ese espionaje sobre la política de Pedro Sánchez, pues muchas personas ven, por ejemplo, en el cambio de opinión de Pedro Sánchez respecto del Sáhara Occidental, pues ven quizá un efecto derivado de esto, porque se acusó inmediatamente, ya que ese espionaje también se había producido, por ejemplo, respecto de Francia, se acusó a Marruecos de estar detrás de la infiltración de los móviles de los miembros del gobierno español a través de este software. Sin embargo, no creo que el que se reabra el caso Pegasus sea la razón, ni siquiera una razón importante, de la decisión que ha tomado el presidente Sánchez. Sabemos que la política española lleva mucho tiempo, igual que lo lleva la política mundial, exacerbada, que los partidos políticos han perdido desde hace bastante tiempo la moderación y que en el fraccionamiento del Parlamento español, Pedro Sánchez vio una oportunidad de pactar con partidos con los que tradicionalmente los grandes partidos españoles tenían, entre comillas, prohibido pactar, de tal forma que lograra mantener el poder durante mucho tiempo y evitara la alternancia, es decir, que los partidos de la derecha pudieran llegar al gobierno, pudieran competir, por así decirlo, en la toma del poder. Cosa que, por otra parte, a mí me parece legítima y son las cosas que suceden en democracia, a pesar de que a uno le pueda parecer más moral o más inmoral. Sin embargo, pensando un poco sobre la cuestión y viendo lo que se está organizando en los medios de comunicación, entiendo que también puede estarse organizando aquí una operación para plantear posibilidades de cambios legislativos a partir de este lunes, en los cuales los partidos de la oposición, los partidos que apoyan, los partidos de la coalición de gobierno que apoyan al Partido Socialista Obrero Español, lleguen a pactos que les sirvan, por ejemplo, para reformar cómo se elija a los miembros del Consejo General del Poder Judicial y, por lo tanto, que puedan influir también en la Constitución, es decir, en los miembros del Tribunal Supremo. No es algo que yo os vaya a sorprender o una novedad, la noticia de que los partidos independentistas están muy dolidos con el juicio que se hizo a todo el proceso del independentismo catalán, precisamente por parte de la cúpula del Tribunal Supremo. En cualquier caso, ya hemos visto declaraciones por parte de miembros de las diversas izquierdas, por ejemplo del Partido Sumar, del Partido Podemos, pero también de Esquerra Republicana, en donde se dispara directamente contra los jueces, directamente también contra los medios de comunicación, de eso que el presidente Sánchez llamó la fachosfera, con lo cual, pues estaría creando un caldo de cultivo para que, en caso de que el presidente Sánchez no dimita el lunes que viene, pues nos encontráramos ante un planteamiento político que podría ir en ese sentido. ¿Y por qué digo que a mí me parece, por lo menos, que se está preparando ese tipo de operación?
Bueno, pues dos razones. Primero, porque observo en la prensa, voy a poner un par de ejemplos del diario El País, observo en la prensa cómo se está tratando de recuperar ciertos conceptos que son importantes en la trayectoria política de Pedro Sánchez. Por ejemplo, en este artículo que os presento aquí, de las 10 claves de la carta de Sánchez, uno de los elementos, una de esas 10 claves, sería este párrafo de la carta que publicó Pedro Sánchez en la plataforma X, que a mí me sigue gustando llamarla Twitter. Esta lucha comenzó hace años, primero con la defensa que hicimos de la autonomía política de la organización que mejor representa a la España progresista, el Partido Socialista. Pugna que ganamos. Aquí lo que está recordando el diario El País es cómo efectivamente en 2016 se produjo una ruptura en el Partido Socialista Obrero Español porque en el Parlamento estaban dispuestos a abstenerse para que el Partido Popular, es decir, la derecha, gobernara. Cosa en la que Pedro Sánchez no está de acuerdo porque yo entiendo que ya en ese momento había percibido que aliándose con los partidos de la izquierda extrema y de los nacionalismos e independentismos podían gobernar durante mucho tiempo España y bloquear el acceso al Parlamento de las derechas. Y eso es precisamente lo que se recuerda en esta pequeña nota. Sánchez hace referencia al cisma que se abrió precisamente para evitar que Mariano Rajoy llegara presidente del gobierno tras la repetición electoral. En esas circunstancias, Pedro Sánchez dimitió como secretario general del PSOE y renunció también a su escaño de diputado para relanzar su candidatura como líder del partido. En aquella ocasión también escribió una carta, en este caso a la gestora que dirigía entonces el PSOE y a sus compañeros en las que explicaba su desacuerdo con la decisión de favorecer un gobierno del PP. No puedo traicionar mi palabra. Sin embargo, lo que no recuerda esta noticia son las circunstancias en las cuales dimitió como secretario general del partido. Es cierto que ese cisma estaba, pero siendo secretario general del partido y no pudiendo llevar el ascua a su sardina, se produjo una circunstancia muy peculiar. Lo que quería Pedro Sánchez es hacer un congreso extraordinario en noviembre en el cual se reconsiderara, entiendo, esa posición del PSOE. Y perdió por 132 votos en contra y 107 a favor. Pero es que se produjo esta situación, que como veis he sacado directamente de La Sexta, porque entiendo que es un medio de comunicación que no se puede, en fin, tachar de formar parte de la fachosfera. Tras la polémica se votó a mano alzada y Sánchez perdió. Bien, sin control ni censo ni interventor, la votación que causó los gritos de pucherazo en el Comité Federal del PSOE. ¿Qué es lo que pasó ahí? Pues lo que pasó es que Pedro Sánchez organizó una votación con una urna escondida tras una mampara, en la cual lo que estaba es votando si se iba a hacer ese congreso extraordinario, efectivamente sin control, sin censo y sin interventor. Y esto es lo que produjo una gran conmoción en el Partido Socialista, que parece que ya nos hemos olvidado de ella. Esa conmoción, como veis ahí en la noticia, se hace porque detrás de una mampara y sin autorización los partidarios de Sánchez inician una votación en una urna sobre la celebración de un congreso extraordinario express. Un hecho sin precedentes en la historia del Partido Socialista. Nadie jamás se había atrevido a montar una votación saltándose todas las reglas, sin control, sin censo y sin interventor. Es esa jugada de Pedro Sánchez la que provoca que se desborden las lágrimas, incluso entre algunos de los miembros más cercanos a él y por la que hoy se piden disculpas. Pido perdón por la imagen que dimos ayer, reconoce Ximo Puig, que en aquel momento era presidente de la Generalitat Valenciana. Esta fue una votación sin reglas, sin una urna verificada y tras un panel blanco que debilita seriamente la posición del pedrismo. Hoy en privado hasta los suyos reconocen que fue una barbaridad. Otra noticia que se ha publicado hoy para reflejar o para ir creando, creo yo, un estado de ánimo en los votantes y en la opinión pública favorable al presidente Sánchez, deslizándonos por la vía del emotivismo, es este otro artículo que ha publicado también el diario El País. El otro gran dilema de Sánchez, paseos por la playa en California y un ultimátum para lanzar al mártir del PSOE, en donde recuerdan también este hecho, es decir, vuelven a incidir en cómo Pedro Sánchez, siendo secretario general del partido, dimite en 2016 y produce ese cambio de tendencia en el que en realidad ahora mismo está embarcado el Partido Socialista Obrero Español. Y uno de los comentarios que aparece en esa noticia es el siguiente. Pedro Sánchez comparece en el Congreso para comunicar entre lágrimas muy emocionado que renuncia a su escaño. Hace 28 días que ha dimitido como secretario general de los socialistas tras el cisma abierto por su rechazo a que el partido apoye la investidura de Mariano Rajoy. ¿Por qué traigo esta noticia aquí? Que tiene además una adenda en el mismo cuerpo de la noticia, que es el comentario que hace Manuel Castells, precisamente en el libro Ruptura, en donde recuerda esos momentos.
Fui testigo de su reflexión y de su decisión final por uno de esos azares de la vida. Quiso alejarse de España por unos días y se fue a California con su familia. California tiene ese exotismo de fin del mundo donde llegan las gentes de cualquier parte para cualquier cosa, territorio límite de la experiencia humana del que surgen locuras creativas del más alto alcance. Yo, que tengo una debilidad romántica por las causas perdidas, le animé a que no se rindiera. Y eso es en realidad lo que estamos viviendo ahora, cómo la gente le anima a que no se rinda, que continúe en la lucha, a que avance. Sin embargo, Pedro Sánchez, cuando renunció en el Congreso, yo creo recordar que no lloró. Comparezco en esta sala de prensa para anunciar mi renuncia como diputado. Con mi renuncia al acta no dejo la política, sino que voy a volver a empezar en ella como un militante del Partido Socialista más. Un militante que en el próximo Congreso del Partido Socialista Obrero Español trabajará de forma constructiva y leal para refundar un Partido Socialista autónomo y alejado del Partido Popular, un PSOE abierto y unido, donde la militancia haga valer su voz en las decisiones trascendentes de la organización. La razón o las razones de mi renuncia son bien conocidas. Básicamente, y sintetizando, estoy en profundo desacuerdo con facilitar el gobierno de Mariano Rajoy. Y tampoco lloró al final del discurso. Por recuperar un PSOE unido y fraternal. Continúa al servicio de la militancia. Continúa al servicio de sus legítimos representantes y todos y cada una de sus niveles institucionales y orgánicos. Quien quiera trabajar por recuperar un PSOE unido y fraternal, quien quiera consolidar un PSOE donde la militancia decida, me tendrá a su lado. Estoy convencido de que no habrá mejor manera de unir al Partido Socialista, de que no habrá mejor manera de coser al Partido Socialista, por utilizar otro término, que uniendo las voces de la militancia con su voto en unas primarias y con la celebración de un debate sincero y constructivo en el próximo Congreso del partido. A ello animo a la gestora y también animo a nuestros militantes a no abandonar nuestra querida organización. Defendamos y ejerzamos nuestro derecho a votar. Trabajemos juntos por recuperar al Partido Socialista. Yo no faltaré a la cita. Muchísimas gracias. Yo no sé si el presidente Sánchez no es sincero en su valoración de que él como persona se siente muy desgastado por todo lo que ha ocurrido y que el que traten de llevar a los tribunales a su mujer sea la gota que colma el vaso. Y por lo tanto no sé qué va a pasar el lunes que viene. Lo que sí sé es que lo que observo en los medios de comunicación que están alrededor, que forman ese ecosistema de comunicación del Partido Socialista hacia su exterior, se está jugando esta baza del emotivismo para crear una operación de cerrar filas alrededor del presidente. Otro de esos elementos, por ejemplo, es el artículo que hoy ha publicado Pedro Almodóvar, el famoso cineasta español, en el diario.es. En ese artículo, Pedro Almodóvar afirma que al llegar a casa después de estar en el rodaje de su última película, y por lo tanto muy cansado, leyó la carta de Pedro Sánchez y se echó a llorar. Es más, se echó a llorar como un niño. Y no es extraño que estos medios de comunicación hagan esto. No es extraño que los medios de comunicación, tanto de la derecha como de la izquierda, y también los partidos políticos, utilicen este emotivismo, la simplificación de los mensajes, la ocultación de todos los hechos que pueden ser relevantes, incluso la transformación, exageración de las circunstancias para que la adhesión de los posibles votantes sea mayor. Y además lo vemos en los dos partidos. Ahora estamos comentando esta cuestión porque es la que está encima de la mesa, pero entiendo que es una estrategia repetida por todos los partidos políticos, por todo el espectro político y además en todos los países. Una estrategia que además está siendo muy positiva para sus propios intereses porque se ve amplificada gracias a las redes sociales. Por esta razón, me parece a mí que lo que estamos viendo, o a lo que estamos asistiendo, es a una operación política de crear un marco que pueda posibilitar que luego ocurran otras cosas. Y por lo tanto, no creo que lo que estamos viendo esté relacionado directamente con el caso Pegasus. Aunque como el caso Pegasus es muy interesante, os haré otro vídeo hablando de este asunto, porque efectivamente ha vuelto a la escena y creo yo que sería bueno echarle un ojillo en concreto. Bueno, vídeo polémico, lanzadme lo que queráis en comentarios,
pero decidme si vosotros no veis que estas operaciones están vigentes allí donde miremos. Quizás sea lo que los políticos tienen que hacer para vender sus mercancías, pero en cualquier caso no dejan de ser significativas de la debilidad que está de esta parte. Es decir, de la fragilidad, de la capacidad de influencia que pueden tener los políticos sobre nosotros y de cómo este tipo de maniobras pueden tener mucho éxito, principalmente por lo idiotas que somos nosotros. Es decir, por la debilidad intelectual que manifestamos constantemente y por el ansia de adherirnos sentimentalmente a nuestras propias ideas políticas, al tipo de mundo que queremos que exista, en fin, a esas cuestiones que muchas veces son escasamente racionales. Y terminamos, que ya me estoy enrollando demasiado. Voy a buscar la puerta de salida y nos veremos próximamente hablando sobre el caso Pegasus.